tal? Es un gusto nuevamente estar con ustedes ya esta tarde en Cuarto Poder, las 4 de la tarde en punto. Ya estamos preparados para otra jornada, siempre de análisis, noticias, reflexión, crítica y propuesta a la realidad nacional. Gracias por mantener siempre la sintonía. Nos puede escuchar como todas las tardes a través de la 88.5 FM, acá en el área metropolitana del Distrito Central, 104.5 en el Valle de Sula, 95.1 en el litoral atlántico y también en las frecuencias de Radio Globo que están dispersas en todo el país. Bueno, tenemos entendido que hubo protestas este día, inmediaciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Están protestando contra el nombramiento de la Junta de Dirección Universitaria, que fue juramentada el sábado anterior por el rector Francisco Herrera, al cual pues lo están tachando de ilegal tanto a él como a la Junta de Dirección Universitaria. También pues se han generado un montón de reacciones, unas a favor, otras en contra, con relación al anuncio que hizo anoche precisamente la presidenta Xiomara Castro, quien ordenó al canciller Enrique Reina que estableciera de inmediato los contactos para abrir relaciones con la República Popular China, lo que automáticamente implicaría quitarle el reconocimiento a la República de China, Taiwán. Y también esto que generó reacciones en algunos senadores demócratas, en otros senadores republicanos, quienes están amenazando incluso con algunas medidas en el caso de que se prosiga con esta medida de abrir o darle un reconocimiento oficial ya a la República Popular China, pero que al fin y al cabo pues son los pueblos a través de la autodeterminación de los pueblos. Bajo ese principio pues el gobierno hondureño está haciendo lo que le corresponde, de acuerdo a su mandato, en abrir relaciones con otros países del mundo, en este caso con Pekín. Porque ya hoy precisamente hablaba el canciller Reina, que decía que la relación entre ambos países, entre Honduras y Taiwán, no era la que se esperaba. En consecuencia, por eso ya están entablando conversaciones con la República Popular China. De hecho, en las próximas horas, el canciller se va a reunir con el embajador chino asignado a Costa Rica para ya comenzar a hacer los trámites oficiales. Dijo, por cierto, de que este es un proceso, no se sabe cuánto irá a durar, pero todo apunta a que Honduras pues ya retirará el reconocimiento a Taiwán y este país asiático solamente mantendrá relaciones formales con 13 países del mundo. Don Carlos, ¿cómo se encuentra esta tarde? Estamos muy bien, Brian. Flores, aquí los que tienen telarañas en el cerebro con los que han pegado el alarido. Una gran alarma. El embajador chino, o sea, de la China Popular en Costa Rica es concurrente, o sea, que está para los países de Centroamérica, y creo que hay otra representación en El Salvador también que es concurrente. Tener relaciones es la autodeterminación de los pueblos. Cada estado y su gobierno deciden con quién tener sus relaciones diplomáticas, pero acá han pegado unos grandes alaridos y ha sido la ocupación de que los chinos, ¿cómo quieren hacerlos imaginar a los hondureños? O sea que hasta cierto punto racista, discriminatorio, el lenguaje que se está utilizando. Y lo otro es que nos dicen de que como que los gringos nos van a invadir. No han invadido Costa Rica, no han invadido El Salvador. ¿Cuántos países de América Latina tienen relaciones China Popular? Bueno, casi con todo el continente americano. Sí. Solamente en América, mire, son 14 naciones, entre ellas hasta hoy pues Honduras quedaría en 13. ¿Quiénes quedarían con relaciones con Taiwán? Queda Guatemala. ¿De Centroamérica o de Guatemala? Centroamérica solamente Guatemala y Nicaragua. Nicaragua todavía mantiene relaciones con Taiwán. ¿Por qué la mantiene ahí? Porque tiene relaciones con la China también. Correcto, con la República Popular China, Nicaragua, y de ahí Paraguay, en América del Sur. De ahí los demás países del mundo, bueno, de la región mejor dicho, tienen relaciones con la República Popular China. Algunos hablaban incluso de que la República Popular China va a venir a imponer su dominación a través de los créditos concesionales que le pueda dar al gobierno hondureño en caso de que ya se... ¿Y en caso los gringos no lo imponen? Pues sí, es que no está la embajadora regañándonos
por la iniciativa de ley de justicia tributaria. No, y sabe que lo más lamentable, que hayan aquí algunos actores, mire, para hacer oposición, antes de entrar con el tema de la tarde, hay que aprender a ser inteligentes, hombre. No hay que nadar contra la corriente. Para aprender a hacer oposición, incluso hay que aprender a ser responsables. Imagínense ustedes, vaya, la embajadora estadounidense, ese es el problema que tenemos, que siempre hemos permitido la injerencia en los asuntos del país. Entonces aquí, cuando la embajadora, en este caso Laura Farnsworth, bueno, hizo por ahí un comentario en redes sobre la ley de justicia fiscal, entonces el COE corrió a plegarse al discurso de la embajadora estadounidense. Ahora que vemos a dos senadores demócratas, bueno, dos republicanos y un demócrata que están también reclamando por esa decisión tomada por el gobierno hondureño, entonces ahí vemos algunos miembros de la oposición que se están plegando a ese discurso. Creo que hay que tener un poco de vergüenza. Si Honduras, la presidente Irixiomara Castro de Zelaya tiene en el plan la recuperación o la creación de empresas estatales, los chinos son especialistas. Sí, vaya, en este caso, mire, en el caso de Hondutel, que perfectamente podría entablar alianzas con operadores telefónicos de la República Popular China, y Hondutel se levantaría. Bueno, digo yo, pues, porque ahí al final pues son los expertos que van a dirimir ese tema. Bueno, yo quedo asombrado cuando escucho a los docentes plantear que se quieren jubilar en base a la ley de 1980. Uno, porque estamos en el siglo XXI, 2023. Y la ley de 1980 fue derogada por el régimen nacionalista de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. La que se está reformando es la ley que el régimen nacionalista, valga reiterar, aprobó en el año 2012. Entonces no se puede recurrir a exigir lo que no existe si la ley fue derogada. Y lo otro, las realidades políticas, económicas y sociales del país. Sí, estamos de acuerdo. Creo que me cuesta más a mí que a muchos docentes que la jubilación debe ser digna. El otro tema que tratamos de aclarar esta tarde, yo no sé si escuché bien o escuché mal, que el IMPREMA tiene vida hasta el 2030 o hasta 30 años más, porque son distancias diferentes. Si es al 2030, no hay el espacio para políticas y estrategias de recuperación del déficit actuarial que tendrían que ser de corto, mediano y largo plazo. Ahora, si son 30 años, pues hay todo un recorrido para un replanteamiento exhaustivo, profundo, como lo queramos llamar, para que sea una institución de previsión rentable que garantice la pensión y la jubilación de los maestros de Honduras. Una situación que están atravesando no solo el IMPREMA, sino los institutos estatales de previsión del país. Le damos la bienvenida al profesor Gerardo Solano, quien es delegado de la Asamblea de Participantes en el IMPREMA, para que nos explique en qué consiste la reforma y el por qué hemos visto grandes asambleas, un rechazo rotundo por parte del sector docente. Buenas tardes, profesor. Bienvenido a Cuarto Poder Radio Globo. Gracias por compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Carlito Paz y Brian, estar en Cuarto Poder, muy amable por la invitación. Podemos hablar con una forma técnica sobre lo que es el planteamiento de la reforma para poder ir entendiendo lo que se puede dar, que es un proceso, ¿verdad? Es un borrador, ¿verdad? No está escrito en piedra todavía. Eso es un borrador hasta ahorita. Son 74 páginas que tiene el borrador y como usted muy bien lo manejaba y lo decía, no se puede seguir con una ley que está derogada. Hace 42 años éramos solamente 10.000 docentes y ahora somos 62.000.
docente. Es enorme la carga. Es enorme la carga. Y usted decía también que para 30 años, no, es para el 2030, que tendría vida si se dan algunas situaciones que se están planteando. No hay espacio entonces. ¿Ah? No hay espacio de poder aplicar políticas y estrategias de recuperación. En este caso, el problema que se está teniendo, don Carlos y Brian, es que, por ejemplo, y parece increíble, pero yo estaba viendo, y por eso le mandé una imagen ahí, sí, que un profesor quiere trabajar 20 años y con 50, Brian, de edad, y se quiere ir con el 90%. Entonces, ¿cuánto le ha aportado a la institución, al INPREMA? Le ha aportado, no llega ni a 100,000 lempiras. Ajá, y si tiene 50 años, más el promedio de vida, va a estar gozando 20, 25 años de... 30, Póngale 30. Y lo que aporta no es mínimo. Que no le ocurra morirse hasta los 85, sí, porque harían 35. Ahí tenemos una tabla, por ejemplo. Para que nos explique. Bueno, Brian, mire, la edad de este profesor es de 59 años. Entonces, las siguientes son los años que tiene cotizados. Tiene 23 años cotizados. Con beneficiarios ahí puso que no. El caso, ¿verdad? Entonces, abajo está la ley vieja. ¿Qué dice que es la ley vieja? La ley del 80. Ajá. ¿Cuánto es el monto que le está dando la ley del 80? Son 23,000, ¿verdad? 23.809 lempiras. Ok. La ley actual, que es la que está vigente, porque la ley vieja ya está derogada, entonces, pero se le hace el cálculo ahí para que tengamos una aproximación, un cálculo, ¿verdad? Entonces, de 23,000 la ley del 80 le da. Ahora, la que está actual, la vigente ahorita, la ley actual le da 24,431.74. Ajá. Y la propuesta de borrador que se está dando en la reforma le está dando 26,000, creo que es, ¿verdad? 26,547, creo, por ahí, ¿verdad? Ese es el... 28,000. Ese es el monto que le está dando ya la propuesta de reforma del borrador. O sea, ahí hay una diferencia grande. Y los otros compañeros manejan algunas tesis ahí que creo que andan un poquito. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, y bien lo decía don Carlitos Paz, hay que leer, hay que analizar, hay que interpretar, pero también hay que consultar e investigar. Eso es importantísimo en este proceso. Brian Flores, ya tenemos acá también a otro dirigente magisterial. Bueno, pues me gustaría que se presentara esta tarde acá en Cuarto Poder. Un gusto saludarlo. Sí, un gusto, gracias por el espacio. Bueno, le saluda Miguel Aguilar. Un placer estar aquí. Este programa realmente todos los días lo escucho porque me parece muy interesante la dinámica de debate que se da acá. Un saludo aquí al compañero Gerardo también, con quienes hemos compartido bastantes escenarios, y recientemente estuvimos aquí en la asamblea del Instituto Central Vicente Cáceres. Bueno, te planteo la consulta. Sí. Quedo asombrado, le decía a nuestros oyentes y televidentes, que escucho a los docentes que se quieren jubilar con la ley de 1980 cuando fue derogada, y el régimen nacionalista de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández pues emitieron la ley marco de la educación, que es la que se está reformando. Sí, correcto. Y el contexto de la historia, ¿va? Y el otro tema es el déficit actuarial que me acaba de confirmar el profesor Solano, que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, y ponga atención a esto, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio tiene vida útil de darse ese comportamiento hasta el 2030. En mi opinión, sin ser experto, es que no queda espacio de tiempo para poder implementar políticas y estrategias, un proceso acelerado de reducción del déficit actuarial. Profesor Miguel Aguilar. Sí. Bueno, profesor. Sí, mire, yo entiendo que aquí hay varias posturas, ¿verdad? Pero la principal que nosotros vamos a sacar es, recuerden el papel protagónico que tuvo el magisterio en el golpe de Estado. Debido a eso hubo una persecución donde se le aprobaron leyes nefastas en ese momento, y una de esas leyes fue la ley de INPREMA, ¿verdad? Esta ley de INPREMA que vino a mandarlos a jubilar con 59 años de edad y en otros casos con 65 años de edad para los que ingresaron después al sistema. Esta ley es producto de la lucha que se hizo en la calle y que no se pudo revertir, y con estas políticas neoliberales que vinieron con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa después del golpe de Estado. Nosotros durante más de 10 años estuvimos denunciando y atacando fuertemente a esta ley porque no beneficiaba los derechos laborales de los docentes. ¿Qué es lo que nos ha llamado la atención a nosotros? Que en la reforma que nosotros hemos estudiado y que hemos observado, no vemos esos cambios sustanciales que nosotros esperamos tener como trabajadores de la educación.
siempre en el fondo se está mandando a los docentes a jubilar con 59 años de edad, entonces no está cambiando, y con 65 años de edad a los que entraron al sistema después del año 2012. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Dónde queda también el tema de que se podía trabajar 30 años en el sistema educativo y poderse jubilar con el 90% de la jubilación? 30 años es un tiempo bastante... largo, o se desarrolla una carrera profesional en el magisterio con mucho éxito y satisfacción, porque son varias generaciones las que se están formando. Con esta ley que está vigente en este momento, se tiene que trabajar 40 años, y con la que nosotros hemos visto que se ha presentado en las reformas, hemos detectado que se tiene que trabajar 39 años. 39 años. Para nosotros no tiene un cambio significativo, no llena las expectativas del magisterio. Vamos a ver, Cristian, pónganos nuevamente la imagen que estaba ahí, que nos explicaba primero el profesor Solano, donde, bueno, vamos a ver, dice que a los 59 años, tras 23 años cotizados, con la ley vieja, tiene un beneficio de 23.809 lempiras. Con la ley actual solamente aumenta 1.000 lempiras, son 24.431. Y con la reforma a la actual ley del INPREMA, entonces los docentes tendrían una jubilación, le podemos decir jubilación, de 28.547 lempiras. Más, Brian, discúlpeme, como él tiene 59 años de edad, ya tiene derecho al bono de 400.000. Ajá. Este es un ejemplo que estamos... Cada año. Cada año, ajá. Ahora bien, una pregunta. Entre la ley vieja y la ley actual, ¿cuál es el perjuicio que ustedes como docentes están recibiendo? Entre profesor? la ley que se deroga, no la del 80, por eso. la ley del 80 no existe. La ley del 2012 y las reformas actuales. Por eso, pero en eso me estoy basando, y después le hago la consulta al profesor. En este aspecto, por eso les decía yo que los compañeros tienen que sentarse a analizar. Miren, aquí son temas muy delicados, son temas actuariales, son variables y se manejan mucho. En este caso, nosotros, yo estoy viendo lo que son los números fríamente, y es muy raro, pero muy raro el docente que va a ser perjudicado, porque uno de los principios que se tomó para hacer este borrador y plantear es, primero, que la institución tenga permanencia y vida permanencia, que no vaya a desaparecer. Y segundo, que los beneficios sean para mejorar y no para disminuir, como lo está viendo en ese proceso que se está dando ahí en esa tabla. Y ese dato no es inventado, como dicen algunos que es inventado, esa es la base de datos que tiene el instituto. Si usted no aparece bien calculado el salario, es porque tal vez le falte algunos años que tiene que registrarlo, ¿verdad? Porque tenemos ese problema, que no actualizamos los datos. Entonces, en este momento, así como está planteado, no miramos ningún problema. Lo que hemos visto es que hay un desconocimiento de la ley a profundidad de leerlo. Yo la vez pasada me decía un economista, me dice, tienen un serio problema los docentes, y bueno, los hondureños, pues el nuevo analfabetismo digital. Sí. Puede leer, puede escribir, pero no puede analizar, no puede comprender, no puede descontextualizar un panorama o un programa, y ese es el serio problema el que tenemos. Yo lo miro desde una perspectiva más amplia y lo digo, miren, el docente, su papel fundamental es ser un facilitador de soluciones, de alternativas y de conflictos, no un creador de pleitos y conflictos, pues, porque aquí lo que estamos viendo son situaciones. Imagínense que me habla un compañero que está jubilado con la ley del 80 y le digo, ¿y usted qué es lo que desea? ¿Qué es lo que le plantea? ¿Qué lo mira de malo? No, pero usted ya está jubilado con la ley del 80, sí, me dice. ¿Qué quiere? ¿Que lo rejubilemos con la ley del 80? Si usted le estamos beneficiando, se le van a dar, bueno, no beneficiando, se le va a dar un bono de 400.000 lempiras. O sea que con la gente no hay problema entonces. Ahí no habría problema, pero yo no sé algunos que ya se jubiló. No, por eso mismo, o sea, porque hay mucha gente, muchos profesores que quieren ir en río revuelto. Quedo admirado por no decir tonto. Sí, es un panorama. Cuando escucho profesores con esas posiciones. Sí, porque hay muchos que dicen, hey, yo también aquí me quiero apuntar. Me noto. Sí, mire, Miguel. Sí, correcto. Es que mire, por eso nosotros tenemos que ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? Y siempre debemos ser bien objetivos en ese aspecto. Mire, en la fórmula que nos presenta el compañero Gerardo, y que esa fórmula la quisieron también presentar en los demás departamentos, en efecto hay compañeros que ganan de repente 4.000, 3.000, 2.000 lempiras más, creo que en ese rango andan. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta ley y la ley de 1980? Que la ley de 1980 le permitía al docente designar beneficiarios. ¿Qué son designar beneficiarios? Que usted cotizó al INPREMA, usted fallece
y usted deja a esos beneficiarios y le deja 60 salarios de los que usted ganaba del valor en ese momento de fallecer. ¿Qué sucede? Entonces, el docente no es que no conoce eso. Sí, hay mucho docente que sabe, sí, yo saldría ganando 2.000 lempiras más, dice, pero a cambio de esos 2.000 lempiras más yo estoy perdiendo mis beneficiarios, dice, porque las restricciones que hay en esta ley que está vigente, tiene que ser menor de edad el hijo para que pueda percibir ese beneficio, tiene que demostrar la cónyuge si quedó viuda que dependía económicamente de la persona que falleció, y entre otras situaciones, y no se paga un porcentaje completo del salario que percibía, sino solo entre, creo que un 40%, lo verifiqué ahí en la ley. Entonces, ¿qué es lo que dice el compañero? Bueno, si yo fui contratado con estas condiciones de que me podía jubilar trabajando 30 años en el sistema, y por esos 30 años a mí me iban a dar un 3% por cada año para alcanzar un 90%, y yo podía designar beneficiarios, entonces ¿por qué con esta ley a mí me están mandando a trabajar hasta mayor edad y no puedo designar mis beneficiarios? O sea, el profesor no es que no conoce esto, pero sí lo conoce, pero está luchando para que se le respete esa condición con la que fue contratado. Y nosotros hicimos un estudio en los últimos días. Miguel, pero ahí no es cierto. Solo permíteme termino para que está bien. Solo permíteme termino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos en los últimos días? Nosotros hicimos un estudio a nivel nacional con los maestros y le preguntamos cuál es la ley que a usted le beneficia para jubilarse. El 90% de esos docentes contestó que la ley de 1980. Bueno, habría que ver en los términos que usted lo plantea, Carlos. No, la ley está derogada. Que está derogada. ¿Cuál es la salida que nosotros vamos a brindar desde la ley que actualmente tenemos para generar una fórmula que sí esté acorde a la expectativa que tiene el magisterio? Porque también ahora, tenemos claro que el sistema debe tener vigencia en el tiempo. ¿Están conscientes que el magisterio son el mayor cantidad de empleados que tiene el gobierno? Y me llama la atención y me recuerda los 3 centavos que le pusieron a la energía renovable. Es política. Y los 5 años, ustedes están conscientes que se paga con el salario que reciben de los impuestos de un pueblo. Un pueblo que está sin empleo, un pueblo que está en condiciones totalmente dramáticas de la economía. Correcto. En lo cual ustedes caen también, pues. Sí. No, estamos de acuerdo. Mire, también se plantea otra cosa en esta ley, mire, porque hemos estado, o sea, el mayor punto de controversia, digamos, de discrepancia, de diferencia, ha sido la fórmula de jubilación, pero también tenemos otros temas, por ejemplo, como el incremento a la cotización, que en el caso del docente pasa a un 10%, y había incrementado de la ley de 1980 a la de 2011 también otro porcentaje. Entonces ahí es donde el docente entra en ese aspecto, y también tenemos que decirlo que en la parte del patrono del gobierno aumenta, pero si entonces aumenta esta aportación, esta cotización, ¿por qué entonces no se puede generar una fórmula que realmente le dé al maestro justicia en lo que viene planteando y que viene exigiendo durante toda esta década? ¿Usted iba a decir algo antes de eso? En el borrador, Miguel, siempre se mantiene lo que son los beneficiarios, con 2 opciones. Una, es una decisión personal del docente, si quiere dejar beneficiarios o no quiere dejar beneficiarios. Más bien se aumenta. Ojo. ¿Por qué? Cuando se dice el beneficiario en la ley, en la reforma, se está hablando de los beneficiarios legales, lo que dice la ley. Es la mamá, el papá y los hijos. Esos quedan. Y se le aumenta con los ulteriores ahora. ¿Cuáles son los ulteriores? En el caso que no tenga mamá, que no tenga papá y que no tenga hijos. Entonces, ¿quién será el ulterior? El familiar que sea siguiente, suyo, un primo, su sobrina, una nieta. Usted lo puede dejar ahí, y eso es donde están confundidos un montón de compañeros. En este caso, es lo que manejan. Por ejemplo, entonces no desaparecen. Si sus hijos ya están grandes, bueno, usted decide si los deja como beneficiarios, o si no, se amparan en lo que es beneficiarios ulteriores, o puede dejarlo dividido en partes. Eso en el borrador no hay ningún problema, lo plantea estrictamente, ahí está tácitamente. Ahora bien, en el caso de algunos compañeros que decía o que habla de que el cálculo de los 36 salarios, miren, yo lo decía, y por eso le decía que es un problema cuando hay que tocar temas que son... Yo me he pasado estudiando, investigando y dándole vuelta a un montón de cuestiones, porque tampoco soy del área actuarial, ¿verdad? Pero uno investigando se va empapando. Claro. Entonces, fíjense bien, ellos dicen que los últimos 36 salarios, ¿cuántos aumentos tuvimos en los últimos 12 años de la dictadura, Miguel?
pocos, mínimos. Mínimo, nada, pues pongámosle pues, 100, 200 lempiras lo más. Ajá. Los últimos 36 salarios te los calcularían sin valor actual. El BA con el borrador le dice el valor actual. Y yo lo hago con un ejemplo muy práctico. Y aquí está Brian. Aquí tengo $1 del año 80. ¿Cuánto valía en aquel tiempo el cambio? En el 80. 2 lempiras. 2 lempiras, ¿verdad, don Carlos? Pero si yo ahorita lo mando a cambiar al amigo Brian, este mismo dólar del año 80, con el valor actual, ¿cuánto le van a dar? 24.86. Casi 25, casi 25. Pongámosle 24 cerrado. Ese es el valor actual. Entonces, los 180 salarios que se los traen a valor actual es al costo de la vida y lo equipara a cómo está la inflación. Entonces, y eso es lo que hay, problemas que hay que explicarle más detalladamente al compañero docente para que entienda, no está perdiendo. Mientras que con los 36 salarios es congelado. Solo los últimos 36. Si usted tuvo aumento, puede mejorar un poquito. Pero si no tuvo aumento, queda congelado. Correcto. Permítanos un momento, maestro. Vamos a ir a la pausa, no sin antes recordar de que Banco Atlántida sigue premiando a sus clientes con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50.000 lempiras. Tú puedes ser el siguiente ganador. Por cada 1.000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro, acumulas un boleto para participar. Si aún no tienes tu cuenta, ábrela hoy desde tu celular. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan. Ingresa ya desde donde estés a bancatlan.hn y solicita tu préstamo de vehículos desde el 9%, préstamo personal desde el 19% y vivienda con tasa preferencial y 2 meses de gracia. Además, recibe precalificación inmediata al completar tu solicitud. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Y en las últimas noticias, don Ramón Hernández de Zonaguera, Colón, ganó una de las 5 casas. ¿Y usted qué espera para participar? Aún quedan 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50.000 lempiras. Participas por cada 1.000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el próximo ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Llegó la Feria Virtual Atlántida para que le digas sí al impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vivienda con 2 meses de gracia. Dile sí a ese vehículo nuevo desde 9%. Dile sí a todo lo que necesites con tu préstamo personal desde 19%. Solicita tu préstamo hoy ingresando a bancatlan.hn. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos que nos escuchan y nos ven a nivel nacional e internacional, Cuarto Poder. Conversamos esta tarde los institutos de previsión, caso específico, el INPREMA, pero una situación que están enfrentando los institutos de previsión estatal, el déficit actuarial y la vida se les acorta. Esa es la situación que abordamos con el profesor Gerardo Solano del COPRUN, Miguel Aguilar de El Colprosuma, y le consultamos a Miguel. Hay que ver la institución en el tiempo. Usted es bien joven y cuando me dicen que solo tiene vida hasta el 2030 y yo creía que eran 30 años más, no queda el espacio para estrategias de crecimiento económico y que pueda mantener la respuesta, la garantía de la jubilación a los docentes. Como lo ven, partiendo de que usted está joven, incluso. Claro, mire, este tema se ha venido manejando por diferentes gobiernos, no es este el primer gobierno donde se escucha el déficit actuarial, que el INPREMA va a quebrar y que puede entrar en una crisis. El INPREMA maneja una cantidad de miles de millones de lempiras, el patrimonio del INPREMA sobrepasa de los 40.000 millones de lempiras. Y nosotros tenemos que ser responsables también y decir que las inversiones deben mejorar. Y nosotros hemos planteado también, porque no solo parte del tema del maestro que está activo en este momento, sino también generar las condiciones para que el maestro que está fuera del sistema pueda ingresar también a cotizar. Que la inversión que hace el INPREMA también sea una inversión consensuada y con seguridad fiscal y una inversión que realmente genere un retorno de esos recursos al instituto para que también pueda sumar al patrimonio que nosotros tenemos y lograr jubilar a los compañeros docentes. Mire que durante la última década ha venido la relación entre los docentes activos y jubilados, en algún momento fue de casi 6 activos por cada jubilado.
Hoy lo que tenemos nosotros en nuestros estudios en mano, en la información que hemos venido obteniendo en los últimos años, es que es de menos de 4 docentes activos, de menos de 3.70 activos por cada jubilado. Eso le quiere decir entonces que en el país falta una política de creación de plazas docentes para, número uno, para solventar el problema de unidocencia y bidocencia que tenemos, y número dos, para ingresar recurso económico fresco a esta IMPREMA. O sea que con estos concursos que hace la Secretaría de Educación a menudo, ¿no es suficiente entonces? No, es que no es suficiente, porque estas son plazas que ya existen, que ya hay un maestro que ha estado asignado ahí, que se jubiló, renunció, falleció en algunos casos, y que llega otro simplemente a cubrir. Pero necesitamos nosotros una política de creación de miles de plazas. Por ejemplo, se habló en la década pasada de contratación de maestros de inglés, nunca se dio. En este momento, pues nosotros esperamos que sí pudiera darse esa política. Se habló de eliminar la unidocencia y bidocencia. Se ha hablado de tener maestros de arte también en los centros educativos para poder desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes. Hay un sinnúmero de factores. Mire, hay un tema fundamental que nosotros ahorita debemos darle la relevancia del caso, porque este es el momento en el que el magisterio debe actuar y debe plantearse esa meta: el hospital del docente. El hospital del docente es una aspiración que viene teniendo el gremio desde hace más de 20 años, creo yo. Quizá yo ni había ingresado al sistema cuando ya se venía hablando, y que el docente también, mire, Carlos, Brian, amigos que nos escuchan, que tenga prestaciones laborales también el docente. Fíjese que nosotros somos empleados públicos, y usted va a ver todos los demás empleados públicos tienen prestaciones laborales. Los docentes tenemos una jubilación. Nosotros necesitamos también ser parte de ese sistema, y yo no estoy diciendo que con esto que cotizamos en este momento debemos tenerlo. Uno debe ser lógico y coherente con lo que habla, y si en algún momento pues toca hacer un reajuste, pero sé que cuando al momento de mi jubilación yo voy a tener recurso económico para hacer un emprendimiento, pues qué bien, ¿verdad? También necesitamos, mira, hay una gran cantidad de docentes jóvenes que ingresaron al sistema, que en este momento específico, por el valor que tiene un terreno, por el valor que tiene material de construcción, por el valor que tiene el permiso de construcción, no han podido tener una vivienda. El IMPREMA debe plantearse también hacer estos proyectos habitacionales, no solo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, sino que en todo el país. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Así como destruyeron el INBA, que lo quebraron, y toda la gente que le dieron su casa la pagó, los profesores que tuvieron casa cuando el IMPREMA desarrollaba proyectos habitacionales la han pagado. Y quiero detenerme un poco ahí, porque lo que estamos diciendo es que los institutos de previsión estatal están en quiebra, si solo tienen vida hasta el 2030. Tratábamos de hablar con don Jesús Amable, él nos ha atendido, pero hoy de seguro estaba ocupado para hablar del INJUPE. Yo le consulto a Solano. ¿Usted compró casa con el IMPREMA? Claro, yo tengo... No, ahí dejémoslo, porque solo es para hablar de otra... Solo un comentario. Correcto. ¿Usted durante estuvo pagando su casa, también pagaba el bien inmueble a la alcaldía? Es correcto. Bueno, ¿saben con qué trampa sobrevive el IPM? Le da casa al militar, que conste que en el ejército es de subteniente para arriba el que tiene los derechos. Y utiliza el IPM porque los institutos de previsión como tal, como instancia jurídica, están exentos de esos impuestos que se pagan. Entonces, el militar se va a vivir a la casa, siendo ya el propietario, le está pagando al IPM, pero no paga los impuestos de bienes inmuebles. Se queda el IPM. Eso es un robo. Una trampa. Sí. Una trampa. Y que debe de actuarse con respecto a ley, así como lo hacen con los demás institutos de previsión. Estamos haciendo esa investigación. Si la gente que tiene casa con el INJUPE hace lo mismo, y si los demás, porque lo van a hacer los militares, ¿qué corona tienen? Son hondureños y se les paga un salario, y no tan mal, por cierto, y por toda la vida. Pero continuamos, eso de los militares será después. Continuamos con la preocupación que hablábamos del acceso de estrategias de crecimiento para garantizar, porque el 2030 está a la vuelta de la esquina, caballeros. ¿Qué se está planteando usted, que es miembro de la Asamblea? Mire,
nosotros ya se ha tocado los temas de las inversiones. El problema que hemos tenido, y me voy a ir un poquito más allá para que tengamos más claridad. El problema que ha tenido el Instituto de Previsión del Magisterio, aparte, fuerte, que no deja crecer, es la Comisión de Bancas y Seguros. Y en la reforma estamos proponiendo desligarnos de ellos. ¿De la Comisión de Bancos? De la Comisión de Bancas y Seguros. Aunque quien debería ser el verdadero es el Banco Central, pero el Banco Central le ha delegado la función. Entonces, el plan concreto, que fue el éxito para que ahorita el patrimonio del INPREMA creciera, se sacó de los bancos ese dinero para prestárselo a los compañeros docentes a un costo más bajo y pagarles las deudas. Se prestaron más de casi 14 millones de lempiras el año pasado, casi 14 millones de lempiras. ¿Qué significa eso? Esa es una inversión y el salario le subió al docente, la cuota bajó, ¿verdad? Él siente un respiro más, pero se desligó. Pero inmediatamente que nosotros hicimos ese movimiento, empezó la banca privada a atacar y abrió en todos los moles la feria de préstamos para todos. Y con este borrador, solo hablamos el lanzamiento que se dio con el borrador, al día siguiente la Comisión de Bancas mandó un oficio llamando la atención al INPREMA para que le mandara inmediatamente un borrador de ese documento para analizarlo. Cuando se habla de la perspectiva de duración del 2030, estamos hablando si no se toman las medidas, porque tenemos un problema. El problema es el decreto de los cachurecos que dejaron ahí Mario Pérez de las 60 rentas. El impacto es fuerte. Entonces, ese impacto que está en un litigio judicial allá, ese es el impacto que nos traería problemas para el 2030. Porque son casi 17 mil millones de lempiras que tendría que dar. Y lo que estamos viendo es la reserva técnica. En este caso, lo que debemos tener claro cómo funciona el sistema INPREMA. INPREMA funciona de esta manera, es un sistema solidario. 4, decía Miguel, 4-1, 4 que estamos activos en este momento, 4 profesores, sostenemos a un compañero que está jubilado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que aportamos, compañeros, y hay que reconocerlo, es mínimo. Es mínimo lo que aportamos, porque el Estado está aportando el 12%. Nosotros ya los que ganamos un poquito más, pues el 9.5%, ¿verdad? Aportamos y estamos en lo correcto, pues. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado, porque debemos de prevalecer, de cuidar la institución, porque la institución debe de ser permanente, y ese es el objetivo que se ha creado. Este borrador que tenemos, que no está escrito en piedra, pero tenemos que escuchar las sugerencias de los compañeros, de los jóvenes, para poder hacer correcciones. Ahora bien. Sí, solo quiero ahí, Brian, disculpe, aclararle lo que acaba de decir Solano del 12%. Ya lo he conversado con otros profesores, no es decir con Solano. El que radio escucha, el 12% no es que lo regala el Estado, es un colateral del salario del docente que retiene el Estado en calidad de patrono aportando. O sea que si un profesor, el salario base en este momento de primaria es de 16.000 lempiras, tiene que sumarle ese 12% que le aporta el Estado a su salario. Ya ahí sería su salario nominal, porque solo va a recibir 16. Los otros se los retiene el Estado, más 9 que estaba aportando, y creo que algunos más. Entonces, al final, no es que regala el Estado. El INPREMA es del mismo sueldo de los docentes, o sea que viene aportando aproximadamente 22 o 23% de su salario nominal, porque ya el real pues recibe. O sea que habla de unos 3.200 lempiras si hacemos una cada mes. Por ahí, depende del salario del docente. Sí. En el caso mío, yo pago por todo como 5.700 y pico. Están escuchando, no es que se regala. Ese 12% está sumado al salario del docente que el Estado se lo retiene. Pero ahora, a ver, porque usted dice que este decreto que fue presentado por Mario Pérez en el pasado, entonces automáticamente uno dice, entonces la responsabilidad la tiene el Partido Nacional en el pasado por haber presentado esta iniciativa que tiene comprometidas las finanzas del INPREMA. Claro, porque lo hizo de forma política, para recaudar, no consultó a los análisis técnicos, sino que simplemente dijo, vámonos aquí y así. No, es estratégico, deja un conflicto y al mismo tiempo buscó congraciarse por lo mal que habían tratado al magisterio, claro, por el daño que le habían hecho al magisterio. Pretendieron como agradarle
y les dejaron también. Sí, porque un recuerde conflicto una que estrategia dice, que siempre han manejado. usted estaba hablando de las inversiones. Yo le comentaba este micrófono a Miguel, que es joven, que yo tengo 40 años de estar escuchando eso de las inversiones en el IMPREMA, y han pasado docentes por ahí muy buenos, carismáticos, pero los resultados en los últimos años son catastróficos, pues, si ahora se ha ampliado la base. Lo que pretendemos, compañeros, en el poco tiempo que nos queda, y solo le voy a plantear la pregunta. Miguel Aguilar, no tiene otro apellido, Miguel. Aguilar Rubí. Miguel Rubí y Gerardo Solano, ¿cómo pueden llegar a entenderse para allanar la perpetuidad de la institución y la dignidad para el docente? Porque con esa posición, cuando yo les escucho pensando en 40 años, no van a llegar a ninguna parte. Pero, Brian, si cumplimos con la... Vamos en este momento a la segunda pausa, no sin antes recordarles que la Feria Virtual Atlántida es el impulso que tus sueños necesitan. Ingresa desde ya donde estés a bancatlán.hn y solicita tu préstamo de vehículos desde el 9%, préstamo personal desde el 19% y vivienda con tasa preferencial y 2 meses de gracia. Además, recibes precalificación inmediata al completar tu solicitud. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Y en las últimas noticias, don Ramón Hernández de Zonaguera Colón ganó una de las 5 casas. ¿Y usted qué espera para participar? Aún quedan 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50.000 lempiras. Participas por cada 1.000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el próximo ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Llegó la Feria Virtual Atlántida para que le digas sí al impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vivienda con 2 meses de gracia. Dile sí a ese vehículo nuevo desde 9%. Dile sí a todo lo que necesites con tu préstamo personal desde 19%. Solicita tu préstamo hoy ingresando a bancatlán.hn. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigos, continuamos conversando con el sector magisterial. En el tiempo mantener esa pesada carga que quedó aprobada por el régimen cachureco. Correcto. En este momento del año pasado, que por primera vez en la historia del IMPREMA, el déficit actuarial bajó. Por primera vez. En 2022. 2022. Por las medidas que se tomaron, por las medidas del plan concreto, que se sacó ese dinero de la banca privada y se invirtió. Lo que se puede hacer, y se ha discutido eso, son mejorar las inversiones seguras. En el borrador de reforma que está ahí, se está hablando de invertir inversiones en infraestructura, en proyectos habitacionales y en proyectos para jóvenes que puedan adquirir apartamentos. Dentro de lo que tenemos es un montón de terrenos que se encuentran vacíos. Entonces, darle accesibilidad, que si no puede comprar una casa, no tiene el fondo, no le ajusta el salario, pues tendrá derecho a que pueda alquilar un apartamento o comprar un apartamento para soltero, o puede comprar un compañero que vive fuera de Francisco Morazán. Ajá. Para que lo tenga para su hijo acá y que venga a estudiar acá. Puede ser en San Pedro Sula, etcétera, etcétera. Y mejorar las inversiones en cuanto segura. En el mismo borrador de la ley se habla de que ahora ya no se va a invertir solamente por invertir. Todo aquel que quiera que se haya inversión tiene que dar una garantía al IMPREMA. Sin garantía no se va a poder invertir. O sea, un respaldo económico, sí. Un fondo. ¿Con qué me responde si le prestamos 1.000 millones, por ejemplo? ¿Cuál es la garantía que vamos a tener? Porque anteriormente no se estaba haciendo de esa manera. Y lo otro, que también nosotros también como docentes debemos ser solidarios con la institución. Solidarios con la institución es decir, ¿por qué me voy a ir de la IMPREMA a sacar a una banca privada un préstamo? ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo también? Tratando de ver si se puede manejar la tasa de interés más accesible al docente para que traer ese docente a que regrese a la institución y manejar lo que es ahora es como una financiera dentro de la institución. Eso es de tantas que se tienen ideas y que se tienen para poder mejorar las inversiones, pero indiscutiblemente, Brian, hay un momento, y Carlitos Paz, que yo quiero recordarlo, lo que lo dijo Carlos, que lo dijo el compañero Miguel, es que en el 2009 se contrataban 8.000 plazas, se daban como 7.000 y pico. ¿Sabe a cuánto bajó al 2000 en el periodo de la dictadura? Ajá. A 800 plazas.
Solo 800 plazas. 800 plazas. Y con eso no puede crecer tampoco la institución. Necesitamos que entren nuevos recursos humanos, ingresando recursos. Por ejemplo, el caso mío, son 40 años. Ha hecho compromiso de 1.500. ¿Ah? ¿Están en pie? ¿Ya están? 1.500. ¿De 1.500? Sí. ¿O solo lo he escuchado? Sí, solo pero son las nuevas que tenemos que tienen que crear nuevas estructuras, ¿verdad? Entonces, el INPREMA necesita que entre nuevos recursos humanos para poder también aportar y poder refrescar las finanzas que estamos dentro de esta institución. Hola, le escuchamos. Brevemente su opinión, por favor. Sea breve. Buenas tardes. Sí, Brevemente, Aló. por favor. adelante. Sí, buenas tardes. Le escuchamos, caballero. Sí, es que quería hacer unos comentarios respecto a eso que están hablando del INPREMA. Dele viaje. Fíjese bien, le voy a tratar de resumir porque ya rato estoy llamando. Mire, hay un problema en el INPREMA, es que se han metido los profesores a hacer reformas de lo cual desconocen, es la materia actuarial. Por ejemplo, ahí hablan términos de déficit actuarial y no saben lo que es un déficit actuarial. Confunden las leyes que con cuál ley le conviene. Eso es incorrecto. Entre en una reforma, una ley, entre una ley nueva, la otra está derogada, pues. Entonces, porque tiene que estar poniendo la preferencia entre una y otra. Luego hay otro problema, la confusión de objetivos. Los sistemas previsionales son sistemas de pensiones. Y entiéndase pensión, ahí dicen, no, ahora ya una de las reformas es que ya no se va a tratar la jubilación, ya no se va a hablar de pensión, sino que de jubilación. Cuando es lo mismo, pues. ¿Cómo no? Una pensión es un pago periódico, por eso hay pensiones por alimentos, pero aquí quienes creen que pensiones es la invalidez. Eso no es correcto, pues. Discapacidad. Entonces, por ejemplo, una pensión es un pago periódico, por eso hay pensión por alimentos. ¿Cómo no? Hay pensión por vejez, la pensión por vejez es la jubilación. Pero no es que pensión es solo a la invalidez. Muy bien. Luego, como le digo, no saben hacer reformas. No han identificado cuáles fueron los problemas que les hizo la Comisión de Banca y Seguros. ¿Me entiende? Cuando les dieron la reforma en el 2012. Sí, no hicieron un trabajo de determinar en qué los afectaba, pues. ¿Cómo no? ¿Por Gracias, qué? Porque caballero. no tienen los conocimientos técnicos necesarios. ¿Cómo no? Gracias, caballero. Bueno, muy muchas amable. gracias a nuestro oyente y continuamos acá en estudio. Bueno, le dejemos la palabra con lo que Sí, acaba de decir. yo Oyente. lo que yo he manejado totalmente de acuerdo con lo que dijo el compañero que estaba hablando ahí, no lo conozco, y hay temas que son fundamentales, zapatera a tu zapato. Los temas actuariales son delicados, los temas financistas son muy delicados, y en este caso lo que hemos hecho nosotros solamente es ver, y es más, la parte jurídica también es otro lío, aparte, muy aparte. Un abogado le puede argumentar que la parte legal, pero no le puede fundamentar. Yo siempre les he preguntado, fundaménteme legalmente, ya está fundamentada, pero justifíqueme cuál va a ser la vida, el impacto actuarial que va a tener esa reforma. Y ahí se quedan callados, no me responden. ¿Qué hacer, Miguel, para que no se dé la confrontación? Porque el magisterio está confrontado. Es que mire, ¿cómo... He visto ahí en las redes que te acusan de traidores. Mire, ¿cómo le dice usted a 18 asambleas departamentales que dijeron no rotundamente a estas reformas de la ley de INPREMA porque identifican que estas reformas prácticamente solo son pequeños cambios cosméticos a la ley de 2011? Entonces estamos reconociendo que la ley de 2011 está bien, cuando se aleja también del espíritu humanista. Mire, una ley y un instituto de previsión debe también tener como uno de sus máximos fines y principios poderle brindar esa calidad de vida que tiene a una persona que ejerció una carrera tan delicada como el magisterio. No hay profesionales que no pasen por las manos de un docente para aprender sus primeras letras, sus primeras escrituras. Entonces, mire, un maestro desde la mañana que se levanta, se dirige a su centro educativo, trabaja con 35, 40, 50 estudiantes, con 3 grados o con 6 grados. La jornada laboral no termina a las 12 del mediodía porque lleva todavía una carpeta llena de trabajos que tiene que revisar de sus estudiantes y lleva también los exámenes que tiene que revisar y de paso también seguir con la planificación para la semana siguiente. Entonces, es una carrera desgastante.
Es una carrera altamente delicada en donde nosotros debemos generarle al docente condiciones para que se retire en una etapa prudencial. Nosotros, y mire, esto es algo que no queda dicho realmente porque está como entre líneas y hay que saberlo identificar. A los maestros jóvenes que ingresaron al sistema después del año 2012, y aquí es donde es lo más preocupante que me parece a mí, se les está mandando a jubilar con 61, 62, 63, 64 y 65 años. En un determinado momento, todo docente que ingresa al sistema solo se va a poder jubilar con 65 años de edad. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le dice esto? Que va a tardar el docente en salir del sistema, pero que al mismo tiempo tarda el docente joven en entrar al sistema. Entonces le genera un efecto en cadena en donde entramos tarde al sistema y salimos tarde del sistema. No estamos dejando nuestros mejores años de vida con más energía dentro del sistema educativo. Ese es uno de los temas que a mí más me preocupa, porque si ustedes se van a ver qué es lo que está pasando en el mundo, se van a dar cuenta que en Francia han estado protestando por una reforma para las jubilaciones que va desde los 62 y la quieren pasar a los 64 años, en donde la calidad de vida no vamos a poner en duda, que es mejor allá, que los centros educativos están mejor acondicionados, que los docentes tienen un mejor reconocimiento en sus salarios, y aquí nosotros en Honduras, en donde prácticamente invertimos nuestros salarios, un 15-20% de lo que nosotros ganamos lo invertimos en comprar materiales escolares. Tenemos que darle parte de nuestra burrita a los niños porque también vienen de hogares de extrema pobreza. Entonces, todas estas situaciones, dentro de los números y dentro de la estadística, no se ven reflejadas, porque los números, como dice Gerardo, son fríos, y los números a usted lo que le dice es que hay que trabajar tantos años y salir ganando tanto, porque si no el IMPREMA va a quebrar. Pero también aquí viene el trabajo y hay que ser muy creativos y muy serios, planteando también de que el IMPREMA no solo puede vivir de las aportaciones y cotizaciones que hace el patrono y los trabajadores. Ahora bien, pero ¿qué ambiente ven en el Congreso para que estas reformas pues al final se pudieran concretar o que se pueda revertir ese daño que se le ha hecho por lo menos en la última década? Mire, por eso se buscó una reforma a la ley que está vigente, porque no podemos hablar legalmente de algo jurídicamente que está, como dicen, derogado. Entonces, hay ambiente, pero también esto tiene un costo, esta reforma. Ahora, fíjese bien, con la ley actual de que está vigente, de Juan Orlando, que aprobaron en el Congreso Nacional, eran 59 años la edad para los preasistentes para jubilarse. Con la reforma se baja a 55. Y para los que entraron en el 2012 era 65 y ahora se le bajó a 62, 61, 62. Entonces se ha rebajado. Hace 4 años, tanto a los jóvenes como a los que nosotros estamos ahí. El bono de 400, se está dando un bono de 400, pero por postergación, que no está en la ley del 80, que está derogada, y que no está también en la ley vigente actualmente. Eso ya es, se está tocando también un beneficio que es el de calamidad doméstica, que es para las compañeras maestras, porque hay un trabajo que no es reconocido, que es el trabajo que se hace en casa, que cuando llega el profesor, si está casada, lo atiende, pero ella atiende a los hijos y trabaja y da clases. Entonces ahí se está reconociendo, y entiendo que en otros países se está dando, pero también inclusive allá es más alto el índice de la jubilación. Y miren, ya nos estamos quedando sin tiempo. Pero un elemento, Brian, disculpe, sí, que yo también nunca he entendido, porque los profesores después que dejan de trabajar no tienen seguro social. Sí, ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos y que se ha intentado hacer algún trabajo en ese sentido, pero la aspiración máxima que debemos tener nosotros como docentes es tener un hospital del docente. Yo creo que este es el momento. Nosotros hemos trabajado para que este gobierno llegue a administrar el Estado. Nosotros, los maestros, ¿sabe que el 90% de los maestros son de libre? No le creo. El 90% de los maestros. No, déjelo el 70%. Vaya, no me exagere, porque he andado y conozco y los escucho. Pongámosle el 70%. Y otro sector pertenece al Partido Liberal y otro Partido Nacional. Estos maestros participaron en capacitación de mesas electorales, estuvieron en mesas electorales, en dirigir las concentraciones, los mítines. Fueron la columna del triunfo del Fueron partido. La columna vertebral, y no solo eso, sino que fueron la columna vertebral de la resistencia en el golpe de Estado, y por eso tuvieron las graves consecuencias que tuvimos al aprobarse una ley fundamental de educación de manera inconsulta, y de aprobarse esta ley de IMPREMA que nos vulneró tantos derechos que teníamos, y los compañeros
que no se lograron jubilar con esa ley de 1980. Bueno, nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente, pero vamos a seguir hablando de este Tenemos tema. que continuar. Vamos a En busca que se llegue a un acuerdo satisfactorio para el magisterio del país. Claro, bueno, encontrémonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.